Hola queridos amigos, muy feliz lunes para cada uno de ustedes. Queremos contarle que estamos avanzando en el libro de Lamentaciones. Hoy nos toca el anteúltimo capítulo, que es el número 4, y hoy en día vamos a ver en este momento acerca de los resultados del pecado. Hemos visto en el capítulo 1, si ustedes se acuerdan, vimos acerca de el alcance, la destrucción, hasta dónde alcanzaba la destrucción. En el capítulo 2 vimos de dónde viene esa devastación, o sea, la causa. Luego, en el capítulo de ayer vimos acerca de la sanidad emocional, cuando uno transgrede un pecado, o sea, cuando transgrede la ley de Dios por un pecado, ¿no? Y hoy vamos a ver cuáles son los resultados, o sea, las consecuencias de mi transgresión moral para con Dios. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe, ¿sí? Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por la bendición de poder contar con tu palabra. Gracias porque es nuestra guía segura, nuestra conductora. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a valorarla, a obedecerla. Y por favor, Señor Jesús, rogamos que el tema de hoy sea de bendición para nuestras vidas espirituales. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. A diferencia del capítulo 3, como veníamos viendo en los 4 capítulos de Lamentaciones, vimos de que tenían 22 versículos. Es un acróstico, si bien el 5 no es un acróstico, pero también cuenta con 22 textos que hace alusión a las 22 letras del alfabeto hebreo. En el capítulo de hoy van a ver ustedes que en los versículos 1 al 12 se ven los resultados de la pecaminosidad. Cuando hay una vida de pecado, como dijimos en el capítulo 1, afecta no solamente materialmente, sino también afecta moralmente. Y la vida pecaminosa influye también en las relaciones sociales, en lo civil, en el compartir con el otro. Es interesante que en los versículos 1 y 2 compara o toma la figura de el comercio del valor de un metal y lo compara con el valor de un material mucho menor. Habla de oro y en el versículo 2 habla que esos materiales antiguamente valorados ahora son tenidos por vasos de arcilla, de barro. Eran estos estos vasos de arcilla eran los más comunes y los más baratos, los más accesibles económicamente. O sea, el pueblo, en vez de ser un pueblo calificado como un pueblo importante, próspero, pujante, era considerado como una nación debilitada, desolada y menospreciada. El versículo 4 habla de niños que están sedientos y hambrientos. El caos que había traído el sitio a Judá había dejado una devastación tal que las familias no tenían cómo darle de comer a sus hijos. En el versículo 5 es interesante que dice, ¿no? Que los que comían manjares exquisitos desfallecen por las calles. Los que se habían criado entre púrpura se abrazan a los residuos. O sea, el ser humano que tenía una calidad de vida medianamente buena, que vivía con sus posibilidades económicas para autoabastecerse, ahora, dice el texto, debía aprender a convivir entre la pobreza y la humillación. El versículo 6 habla de que Judá llegó a ser más culpable que Sodoma, y esto es porque Judá tenía la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 y 20. Es decir, que el contar con la información, nosotros al contar con la información somos responsables de dicha información. En el versículo 7 y 8 habla acerca de la pureza, de la fortaleza, del brillo. El 7 habla del esplendor que tenía
el cuerpo, el establishment de líderes del pueblo de Judá. Pero el versículo 8 describe cómo han caído o qué estado postrer tuvieron estos líderes. Su semblante, dice el versículo 8, se ha vuelto más oscuro que el hollín. No se los reconoce por las calles. Tienen la piel pegada a los huesos, reseca como madera, sequedad, dureza. Tenían un estado de... el cuerpo estaba en estado esquelético. Había suciedad en sus rostros, no se los reconocía. Líderes que su situación había cambiado rotundamente. En el versículo 9 es muy, muy triste este texto porque dice que fueron más dichosos los muertos por la espada que los muertos por el hambre. Aquellos, dice, por la espada se desangraron traspasados. Estos, o sea, los que murieron o que están pasando por el proceso del hambre, por falta de frutos en los campos. O sea, la muerte rápida era mejor. Eran más felices los que morían. ¿Se acuerdan que Jeremías muchas veces dijo, aquellos que no mueran por la espada van a morir por el hambre, los que no mueran por el hambre van a morir por la enfermedad? ¿Se acuerdan? Muchas veces Jeremías dice esto. Los tres tipos de castigo que Dios perseguiría caerían en la red del cazador. Muerte menos sufrida. Versículo 10. Este texto es tremendo. Yo no lo puedo entender porque primeramente no soy papá. Pero además jamás he estado en una situación tal que madres tiernas, amorosas, misericordiosas en el pasado, ahora por la angustia, por el hambre que están teniendo el cautiverio, se coman, cocinen en sus ollas a sus hijos. Eso es tremendo. El versículo 12 habla de que reyes, príncipes, gente de política analizaba la ciudad de Jerusalén y decía, oh no, esta ciudad es imposible que caiga. Esta ciudad no va a caer, esta ciudad se va a sostener hasta el fin. Esta ciudad es tan pomposa, tiene muros tan fuertes que hacían inclusive no solamente lo material, era de alabar a Jerusalén, sino que la trayectoria de vida que tenía Jerusalén. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en los días del profeta Isaías con Sennacherib, cómo no iba a recordar la población de alrededor, el entorno, esta nación tan frágil en apariencia, debilitó, fue la causante del comienzo de la caída de una nación como Asiria. Era para pensar. Pero adentro habitaba un pueblo pecaminoso, un pueblo impío, y quizás las naciones de afuera, o desconocían, o si se enteraban de que eran infieles a sus dioses, tampoco le importaba, porque eran naciones idolátricas. Y además, no solamente había un pueblo impío adentro, sino que tenían a un Dios santo, un Dios justo, a un Dios perfecto. Por lo tanto, o el pueblo cambiaba o Dios cumplía su promesa de no restauración o restauración dependiendo la actitud del pueblo, las promesas condicionales. Los versículos 13 al 16 nos van a contar la causa de este desorden. En el capítulo 2, nosotros vimos que la causa venía exclusivamente de la ira de Dios. O sea, el caos venía porque el Dios de los cielos estaba disgustado con su pueblo y no aprobaba su conducta inmoral. Pero en el capítulo 4, ahora vemos que ese Dios del cielo le dio la oportunidad al cuerpo de líderes del pueblo de Judá a que lleven al pueblo por caminos que Dios aprueba. Y como esos líderes llevaron al pueblo por un camino, un sendero tortuoso, ahora lo que ocurre es que Dios va a dar un castigo a estos líderes. Dice el versículo 13, todo lo que le estoy escribiendo, dice el capítulo 4, esto sucedió por los pecados de sus profetas, pecados por los profetas. Dice,
por las iniquidades de sus sacerdotes. Acá está hablando exclusivamente de los líderes espirituales del pueblo. Y aquí habla de que estos líderes cometían pecado. ¿Qué tipo de pecado? Dice, derramaron en medio de ella sangre de los justos. ¿Se acuerdan allí en Jeremías 26? Querían matar al profeta. En Jeremías 28 también querían matar al profeta. Jeremías 32, hemos estudiado acerca de las diferentes etapas del ministerio del profeta Jeremías. Ellos derramaron sangre de los justos. Los justos habían sido aniquilados, destruidos por la autorización, por el aval de estos líderes. Vagaban como ciegos por las calles, dice el 14, manchados de sangre, de manera que no se podía tocar sus vestiduras. El profeta nos declara que estos hombres estaban tan manchados de pecado que aquellas personas que entraban en contacto con sus propuestas se contaminaban ellos también. De manera que no se podía tocar sus vestiduras. Y lanzaban un grito, ¿no? Era el grito de los leprosos o calificando a un leproso, pero ahora estaba orientado hacia el estado o la calidad de cómo se encontraba el liderazgo de estos hombres. Apártense, hay un impuro, le gritaban, apártense, apártense, no los toquen. Si ellos, si los líderes huían y vagaban ante las naciones a otras naciones, las naciones le decían, no pueden quedarse aquí. Eran expulsados de nación en nación. La confianza que le había dado el pueblo anteriormente había terminado. Ellos no fueron leales a conciencia con el liderazgo, con la carga de responsabilidad que el Señor les había entregado. Dice el versículo 16, el rostro del Señor los dispersó, no volverá a mirarlos. Ya no se respeta a los sacerdotes, ni se tiene piedad de los ancianos. Dios tuvo que dispersarlos, unidos a esta gente pagana, idólatra, hipócrita, porque seguían con los sacrificios, con los rituales que había mandado Dios por medio de la Torá antigua. Dios tenía que separarlos, como pasó en Génesis 11, ¿se acuerdan? Ya no se respeta a los sacerdotes ni se tiene piedad de los ancianos. La oportunidad del respeto ya había, o sea, se había perdido, había acabado. Y ahora en los versículos 17 al 22 se describen, bueno, específicamente el 17 al 20, se describe en el 17 que ellos esperaban que una nación les ayudara. Tenían todavía la esperanza de que una nación les diera una mano. Se acechaban nuestros pasos, no podíamos andar por las calles, se acercaba nuestro fin, se habían cumplido nuestros días, sí, había llegado nuestro fin. Se dieron cuenta que en el momento del cautiverio habían perdido la oportunidad de andar libremente porque quedaban expuestos a los peligros de los guerreros de Babilonia que estaban afuera. Nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo, nos hostigaban en las montañas, nos tendían emboscada en el desierto. Y aquí se habla en el versículo 20 acerca de o se cree, ¿no? Del último rey que hubo, el rey Sedequías. Acá se habla de el ungido del Señor. Habla acerca de el, el rey Sedequías como dirigente divinamente designado para la nación hebrea. Significa de que Dios permitió que Sedequías ascendiera por mandato de Nabucodonosor al trono real de Judá. Y ellos pensaban, no solamente en el versículo 17, que una nación los iba a ayudar, sino que también pensaban en el versículo 20, quedó atrapado, dice este rey, en sus fosas, aquel de quien decíamos, a su sombra viviremos entre las naciones. El pueblo pensaba que su solución, que su
posibilidad de cambio, de progreso, de éxito, estaba no en Dios, sino en su candidato monarca o monárquico. Y finalmente en los versículos 21 y 22 habla acerca de Edom. Edom, cuando llegó a Babilonia, se unió a Babilonia para destruir a los judíos y se aprovechó de los judíos y tomó las riquezas de los judíos. Y Dios dice, ¿no? De manera sarcástica, disfruta de tu riqueza, alégrate, hija de Edom, porque también tú recibirás tu copa de justicia. Y en el versículo 22 termina, tu iniquidad se ha borrado, hija de Sión. Él, o sea, Dios, no volverá a desterrarte. Él castigará tu culpa, hija de Edom. Pondrá al descubierto tus pecados. Se contrasta Edom con Sión. A Sión Dios le va a dar la oportunidad de restitución. A Edom ya le da el dictamen de justicia y de destrucción. Queridos amigos, algunos elementos a tener en cuenta de este capítulo. Versículo 2. Tenga cuidado por quién se deja moldear usted. No sea un vaso que sea moldeado por un alfarero que no sea el alfarero de lo alto, como dice Jeremías 18. Versículo 6. Judá fue peor que Sodoma porque Judá conocía la historia de Sodoma. Si usted ha leído la Biblia, si usted conoce la Biblia, usted y yo somos responsables ante Dios de lo que nosotros leemos y estudiamos. Versículo 17. Cuidado en dónde y en quién coloca usted su confianza. Tenga cuidado en dónde y en quién coloca la seguridad, la garantía de que va a salir bien la propuesta que usted sueña. Versículo 20. Qué terribles fueron las consecuencias de las medidas extremas que tomó cada monarca. Dios no era el plan inicial allá en los tiempos de Samuel y luego cuando fue el primer rey Saúl. No era el plan de Dios la monarquía. Nuestro aliento vital, dice, el ungido del Señor, quedó atrapado en sus fosas, quedó tendido en sus redes. Un hombre frágil, Sedequías, ya hemos hablado de él, capítulo 52 de Jeremías, y acá se anuncia de que la confianza que le tenía el pueblo a este rey fue en vano. Y los versículos 21 y 22, hablamos bastante de Edom en Jeremías 49, hay 6 naciones, hablamos, y entre ellas está Edom. Se pueden mirar el video y lo van a encontrar. Y Dios aquí se muestra nuevamente como el gran defensor de su pueblo y el gran juez del universo para con Edom. Que el Señor nos permita meditar en este capítulo de hoy, queridos amigos. Un capítulo muy duro, muy crudo, muy difícil de ser leído. No son capítulos agradables porque se muestra la otra cara de la moneda, las consecuencias del pecado. Por eso, evite el pecado, evitemos el pecado. La Biblia en este capítulo nos habla de la destrucción, de la desolación que provocó la vida pecaminosa en el pueblo de Judá, cuando el pueblo decidió andar lejos de los caminos del Señor. Ojalá que nosotros aprendamos de esta lección que nos deja el capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Que el Señor les bendiga ricamente. Por favor, les pedimos, si no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, que dejen su me gusta. Gracias por siempre apoyarnos. Y miren un poquito el video si es la primera vez el canal, perdón, si es la primera vez que vienen. Y si les gusta, quédense, acompáñennos y compartan con sus amigos estos videos que pueden ser de ayuda en momentos difíciles, sobre todo el libro de Lamentaciones en estos días. Fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente videito. Hasta luego.